Muy bien, pues vamos a ver ahora un concepto muy importante que se va a utilizar con bastante frecuencia en lo que queda del tema, que es el producto escalar entre dos vectores. Y mirad, ya hemos visto en vídeos anteriores cómo se suman dos vectores, cómo se restan dos vectores y cómo se multiplica un vector por un número. Pero hasta ahora no sabíamos cómo se multiplican dos vectores entre sí. Y precisamente ese es el concepto del producto escalar entre dos vectores. ¿Cómo podemos multiplicar dos vectores? Bueno, pues el producto escalar entre dos vectores tiene una fórmula que es relativamente sencilla y que tenemos que conocer. Mirad cómo lo he puesto, es u por v, ¿de acuerdo? Porque es un producto, es una multiplicación entre dos vectores. Y esto es igual a el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forman entre sí, ¿vale? O sea, el producto escalar es igual a el módulo, es decir, lo que mide un vector por lo que mide el otro vector por el coseno del ángulo que están formando entre sí esos dos vectores. Entonces, si por un casual yo conociera estos tres datos, pues chupao, porque el producto escalar solo es multiplicar la longitud de un vector por la longitud del otro por el coseno del ángulo que estén formando. Pero es verdad que lo normal no es que conozcamos estos datos, lo normal es que vamos a conocer los componentes de estos vectores, es decir, me dirán el vector u es este y el vector v es este, pero a lo mejor yo no conozco el ángulo que forman, ¿vale? Y tampoco conozco el módulo, aunque lo puedo calcular. Entonces, si lo que quiero es trabajar con esta parte izquierda de la ecuación, hay una manera de calcular el producto escalar sabiendo los componentes de los vectores, que es lo que se llama la expresión analítica del producto escalar, que es lo que vamos a ver ahora y que es muy sencillo. Mirad, si yo quiero saber cuánto da el producto de un vector por otro, y sabéis que los vectores pues se expresan así, tienen sus tres componentes, ¿no? X y z. Entonces voy a multiplicar los componentes de u por los componentes de, z, de v. Entonces es tan sencillo como multiplicar el componente x de u por el componente x de v, más, y multiplico el componente y de u por el componente y de v. O sea, van el x con el x, el y con el y, y el componente z con el componente z. O sea, multiplicaría ux por vx, es decir, el primer componente de cada vector, el primero de uno con el primero de otro, más el componente y de u por el componente y de v, y más ya el último componente de u por el último componente de v, ¿vale? Y ojo, porque estos son multiplicaciones que tienen sumas y al final de resultado me va a dar un número. Esto ya deja de ser un vector el resultado. Lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Por eso se llama producto escalar, porque es una multiplicación, un producto que como resultado ya no me da un vector, ¿vale? Me da un número, me da un escalar. Vamos a ver un ejemplo que veréis que es muy sencillo. Tengo estos dos vectores, ¿vale? El u, menos 3, 2, 0 y el v, 4, 1, 5. Y voy a hacer el producto escalar de ambos, es decir, multiplico u por v. Coloco aquí los componentes y ahora multiplico el primero de u con el primero de v, o sea, menos 3 por 4, chupao. Ahora, más la componente i de u por la componente i de v, o sea, 2 por 1. Y por último, más pues la componente z por la componente z, o sea, 0 por 5, ¿vale? Y esto me sale menos 3 por 4, que es menos 12 más 2 y más 0, pues me sale menos 10. Pero ojo, fijaos aquí, que me ha dado de resultado un número que es menos 10, ya no me sale un vector. El producto escalar entre dos vectores tiene como resultado un número, no un vector. Y esto es muy importante, ¿vale? Cuando multiplico dos vectores entre sí utilizando esta fórmula de producto escalar, el resultado es un número, ¿vale? Entonces ya se terminan los vectores. El resultado puede ser menos 10, 8 o 15 tercios, lo que sea. Entonces termino ya este vídeo, que era muy sencillo, pero muy importante, recordando la fórmula, ¿vale? El producto escalar de dos vectores es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Pero como generalmente no conoceré el ángulo que forman o cuánto miden los módulos, me tengo que buscar la vida multiplicando, como hemos visto, u por v, componente a componente. Es muy sencillo.